Buen día, el día de hoy hablaremos de la gala sensimétrica. Primero, ¿qué es una gala sensimétrica? Es un sensor usado para medir la deformación de un material o la tensión de objetos mediante la conversión de la deformación a un cambio de resistencia eléctrica. Comúnmente se usa para medir fuerzas, presiones, medir la deformación en puentes, el esfuerzo que hace un robot al agarrar un objeto e incluso medir la carga estructural de los aviones. Estas son las partes de este sensor: una lámina portadora, una capa de recubrimiento, una rejilla de medición, conexiones y longitud activa. Pero, ¿cómo funciona? Para explicarlo tendremos un hilo metálico que tiene una longitud L y un área A, que puede ser un área de una sección circular. Y usamos el valor que describe que la resistencia es igual a resistividad por longitud entre área. Nuestra ecuación varía al ser las galas resistencias variables por deformación, y que se provoque cambios en la longitud, en la sección transversal y en la resistividad que se engloba en un factor de galga K en respuesta de la galga. Y también como se usa para medir esfuerzos mecánicos, aprovechamos esa relación lineal entre la tensión mecánica y la deformación en la zona elástica y vemos cómo cambia la resistencia en función del factor de Galga, la resistencia del alambre, el módulo de Young, que es el cambio en las dimensiones físicas de un cuerpo debido a fuerzas aplicadas en él, el área de tensión transversal y la fuerza que se aplica al cuerpo. Se emplean distintos circuitos de medida, este variará de la aplicación en la que se usará como un divisor de impedancias que tiene una resistencia variable de la galga en la parte inferior y una fija en la parte superior alimentada a tensión constante. Pero el problema es que limita la amplificación de pequeños niveles de tensión, ya que las variaciones de tensión son pequeñas, por lo que se usa un puente de Watson, que básicamente es el divisor de impedancia de antes, pero con otro en la parte derecha, siendo la tensión de salida cero cuando la galga se encuentra en reposo. Porque con eso ya no tenemos problemas en amplificar pequeños niveles de tensión, pero para garantizar una medición precisa de las deformaciones, se debe conseguir que la relación entre la deformación experimentada por la galga y la señal de salida sea constante, y se logra usando cuatro galgas activas. ¿Pero qué es una galga activa? Es un tipo de galga que genera la señal eléctrica de salida sin un suministro de energía externa, a diferencia de las pasivas que sí lo requieren. Las galgas activas usan un material piezoeléctrico, el cual es la capacidad de generar una carga eléctrica cuando están sometidos a una fuerza. Pero con el puente linealizado con amplificador operacional, conseguimos una respuesta lineal usando solo una galga activa. También es importante saber que cuando se estira la galga tensiométrica, la resistencia aumenta y cuando se comprime, disminuye. Ya que cuando la rejilla se estira, la corriente tiene que viajar a una mayor distancia y el conductor por el que fluye también se vuelve más delgado, incrementando la resistencia. Pasando a disponibilidad en el mercado, tenemos en el Perú páginas como Nylam Mechatronics que venden diferentes modelos de galaxias tensiométricas. En este caso, el modelo es el BX120-50AA con un precio de 15 soles. También hay Electromanía que vende el modelo BX123AA a 8 soles. Y HI Electrónica que vende la Galga TO23 a 640. Se pueden ver las especificaciones técnicas en cada una de ellas. Pasando al mercado internacional, páginas como Amazon y AliExpress venden diferentes modelos de galgas con modelos de geométrica de alta precisión de la resistencia de la lámina a 10 dólares aproximadamente y el modelo BX126AA por 10 unidades a 35 soles. También hay fabricantes como HBK que vende la galga geométrica para picos de presión altamente dinámicos. Como se observa, cada una de ellas tiene sus especificaciones técnicas. Aquí se observan los tipos y diferencias de galgas geométricas. Cada una tiene distintos parámetros de galga, como las de galga de hilo y lámina, que tienen factores de galga y resistencia nominal más pequeños, pero son las que mejores valores tienen de linealidad, ruptura y fatiga. Se usan para medir esfuerzos en estructuras, industria aeroespacial y pruebas de materiales. Galas de semiconductor tienen un factor de galga 50-60, pero son muy sensibles a la temperatura y se usan para mediciones de alta precisión y transductores de presión para medir la deformación del diafragma debido a los cambios de presión. Las de capa gruesa son los que presentan resistencias nominales de mayor valor, es decir, menor influidas por la resistencia de los hilos, y para el resto de parámetros son parámetros aceptables en la mayoría de casos. Se usan para medir deformación en máquinas y equipos, la deformación causada por la torsión y en mediciones de fuerza. También existen varios estilos de rejilla, como se observa: propósito general, puente completo, medio puente, delta y apilado. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de una gala tensiométrica? Las ventajas son que son simples y fáciles de usar, son instrumentos pequeños y la medición no se ve afectada por un campo magnético. Las desventajas son que es fácil de afectar por factores ambientales, el esfuerzo realizado no puede llevar a la galga fuera de su límite elástico y esfuerzos perpendiculares de la galga pueden afectar la medida, como se puede observar. Ahora que conocemos esto, podemos ver situaciones en las que es o no ventajoso usarlo.
Situaciones donde es ventajoso usarlo es en materiales durante pruebas de laboratorio para evaluar propiedades mecánicas, para garantizar la calidad y consistencia de productos que experimentan deformaciones, para evaluar la integridad y la seguridad de estructuras como puentes, presas, edificios, torres de comunicación. Situaciones en las que es mejor no usarlas es en ambientes extremos ya que pueden deteriorarse o fallar. En tales casos es mejor usar sensores de temperatura o acelerómetros. Deformaciones extremadamente grandes ya que las galas tensiométricas tienen un rango limitado de medición. Y para aplicaciones que requieren mediciones extremadamente rápidas como pruebas de choque, se puede preferir otros como sensores de aceleración. ¿Y qué precauciones debemos tomar al usar ese sensor en un proyecto? Debes elegir una galaxia geométrica que sea adecuada para el rango de deformación y temperatura que producirá tu aplicación. Debe conectarse a un instrumento de medición que convertirá el cambio de resistencia en una señal eléctrica que se pueda medir. Debes calibrar la galaxia geométrica. Debes tener cuidado de no aplicar demasiada fuerza a la galaxia geométrica, ya que podrías llegar a dañarla. Debe mantenerse en un buen estado para garantizar que las mediciones sean precisas. Y antes de usarlo, tienes que leer el manual del fabricante de la galaxia geométrica. Aquí son las referencias y muchas gracias.